Buenas tardes, en este video les presentaré la evidencia 4 de la clase de visión computacional, que es una investigación a las aplicaciones de la visión computacional. Mi nombre es Emanuel García y comenzamos. Primero, hay que conocer qué es la visión computacional. La visión computacional trata de emular en las computadoras la capacidad que tienen nuestros ojos, es decir, trata de interpretar las imágenes recibidas por los dispositivos como cámaras y reconocer los objetos, ambiente y posición en el espacio. Además, tiene como objetivo tal interpretación como el ser humano significa resolver un problema complejo. Sin embargo, han habido avances considerables a lo largo de los años, que son las aplicaciones que hablaríamos más adelante. Aquí, como podemos ver, la visión por computadora, el procesamiento de imágenes y la visión de máquina componen la visión computacional. Son procesos similares, mas no son iguales. Como podemos ver, la visión por computadora se compone por inteligencia artificial, control automático y aprendizaje de máquina, mientras que el procesamiento de imágenes se necesitan matemáticas, neurobiología y técnicas en la imagen. Y en la visión de máquina, pues nada más ocuparía procesamientos de señales y un poco de conocimiento de física. Más adelante veremos la combinación entre una y otra con diversos ejemplos. Las etapas de la visión computacional obviamente son tres fases nada más, que la primera es procesamiento de nivel bajo. Este tiene como finalidad extraer propiedades como orillas, gradiente, profundidad, textura, color, etc. El procesamiento de nivel medio. Este procesamiento agrupa los elementos de nivel bajo para obtener contornos y regiones con el propósito de segmentar. Y procesamiento de nivel alto. Consiste en la interpretación utilizando modelos y o conocimientos del dominio del problema. A ver, aquí hay que atender que para lograr hacer visión con una imagen, lograrla procesar a través de la visión computacional, hay que entender por qué estas tres fases se logran. La primera fase, que es el procesamiento a nivel bajo, tiene como objetivo extraer los píxeles de la imagen, los colores, texturas, datos minimalísticos, que esos datos nos van a ayudar a poder configurar la imagen y manipularla de una forma que no se pierdan los datos. El procesamiento a nivel medio agrupa todos esos datos para formar otra imagen, con el propósito de tomar ciertos fragmentos y poder reestructurarla. Y el procesamiento a nivel alto, pues ya existe la renderización, por así decirlo, o la creación de una nueva imagen. Por eso dice la interpretación utilizando diversos modelos. Ahora sí, recordaremos en la imagen del diagrama anterior que existe una diferencia entre tres conceptos, que era visión computacional, procesamiento de imágenes y visión de máquina. Bueno, ¿cuál es la diferencia entre las dos? Aquí nada más hablaremos de dos, porque visión de máquina no tiene muchas diferencias apreciables. Pero en el caso de visión computacional, ¿qué es lo que hace? Determina la identidad y localización de objetos en una imagen, construir una representación tridimensional de un objeto, analiza un objeto para determinar su calidad y descompone una imagen u objeto en diferentes partes. Mientras que el procesamiento de imágenes remueve los defectos, remueve problemas por movimiento o desenfoque, mejora ciertas propiedades como color, contraste, estructura, etc. Y además agrega colores falsos e imágenes monocromáticas. Esto es importante saberlo porque primero técnicamente necesitarías hacer procesamiento de imágenes, necesitarías procesar una imagen para que una máquina o una computadora te lo interprete. Quizás sean procesos diferentes, pero si no procesas la imagen no puedes hacer visión computacional, porque pueden salir datos dañados o pueden salir datos que no están reestructurados correctamente. Y pues, como había mencionado antes, a pesar de la poca notoria diferencia entre las dos, se necesita primero procesar cierta imagen
en diversos colores y a su vez corregirlos para así poderla descomponer e interpretarla por medio de un computador. O sea, una va detrás de la otra. Aquí hay ciertos métodos de captación de las imágenes, o sea, cómo se capta una imagen. Hay seis maneras, 6 métodos de captar cómo se capta una imagen. La primera es la digital. La digital es la función obtenida tras el resultado de la medida o muestreos realizados a intervalos de tiempo espaciados regularmente, siendo el valor de dicha función un número positivo y entero. Los valores de esta función toma en cada punto dependen del brillo que se presenta en esos puntos de la imagen original. Es una imagen digitalizada. Si te confunde la definición, si está muy científico, solamente recuerda que una imagen digital es como lo que vemos en nuestras cámaras. Una imagen guardada en un dispositivo, interpretada en un dispositivo. ¿Qué es un píxel? El píxel se considera como una cuadrícula. Cada elemento de esa cuadrícula se llama píxel. La resolución estándar de una imagen digital se puede considerar de 512 por 484 píxeles. La escala de grises, olvidemos toda esa definición y es una imagen convertida a grises. ¿Cómo se convierte a grises? Como dije primero, se necesita procesar la imagen para poder crear visión computacional. Esta imagen es digitalizada. La intensidad de brillo de la escena original correspondiente a cada punto es cuantificada, dando un número denominado nivel de gris. La imagen binaria es aquella que solo tiene 2 niveles de gris, o sea, negro y blanco. Cada píxel se convierte en negro o blanco en función del llamado nivel binario o umbral. El umbral es muy bueno saberlo porque te convierte imágenes en escala de grises que las veremos más adelante en un ejemplo. La escena es un área de memoria donde se guardan todos los parámetros referentes a la inspección de un objeto en particular. Por ejemplo, cámara utilizada, imágenes de patrón memorizadas, tolerancias, datos a visualizar, entradas y salidas de control, etc. Y window o escala de ventana, medida de ventana, es el área específica de la imagen recogida que se quiere inspeccionar o una imagen recortada, sencillamente. Ahora, ¿qué tareas debe de cumplir la visión computacional? Estas tareas son aplicadas al proceso de visión computacional a fin de realizar la identificación total de las imágenes de forma amplia y sin esfuerzo humano. Las tareas automatizadas que se realizan son reconocimiento, identificación, detección, movimiento, reconstrucción de escena y restauración de imágenes. No sé si recordaremos un ejemplo anterior, hay muchas imágenes antiguas o algo así. Esa imagen podría ser restaurada a través de un algoritmo con la visión computacional. Es muy útil, es muy práctico y existen miles de restauraciones más. También con algunos fósiles o ¿cómo se llama? Reconocimiento de patrones en una imagen. Cuando te haces una imagen en pedacitos, puedes volverla a acomodar. Hay miles de aplicaciones con referencia a estas tareas. Ahora, ¿qué es OpenCV? No puedes programar sin antes conocer esta gran librería. Obviamente existen miles de librerías, pero esta es una de las más famosas, una de las más recomendables para poder programar visión computacional. Es una librería publicada bajo la licencia BSD, que está disponible para una gran variedad de sistemas operativos y tiene más de 500 funciones que abarcan una amplia gama de áreas en el proceso de visión y reconocimiento de objetos, calibración de cámaras, visión estérea y visión robótica. Se puede utilizar con los lenguajes de programación Python, C++, Java, entre otros. Yo, por ejemplo, en esta clase, el ejemplo que utilicé OpenCV para MATLAB y ¿cómo se dice? Creo que está también para Octave, si no me equivoco.
Y últimamente esos dos sistemas de lenguajes me han ayudado bastante para realizar mis proyectos de visión computacional, pero en realidad les pueden ayudar a ustedes casi la mayoría de los lenguajes para poder interpretar su propio sistema de visión computacional. Ahora sí, vamos a lo bueno. Ya conociendo los conceptos básicos de la visión computacional, ¿qué es lo que puedo crear con ello? ¿Qué es lo que existe en la actualidad a través de la visión computacional? Por ejemplo, existen sistemas de control de calidad, donde las herramientas son capaces de verificar el cumplimiento de los requisitos y especificaciones técnicas de un objeto a partir de un patrón dado. Esto se ve comúnmente en las empresas. Cuando ocupas un sistema de control de calidad, mejor se manda una máquina o un software que te esté checando cuando pasa en una banda, que nada más le tomen una foto y si corresponde a la imagen correcta, se pasa, si no, se desecha. En la metrología, pues es que la visión 3D y el control dimensional mediante la obtención de las magnitudes físicas de un objeto para verificar si corresponden con el patrón exigido es otra de las aplicaciones de visión artificial. Algunas mediciones sin contacto son, por ejemplo, de dimensiones de piezas, áreas de superficies, distancias entre bordes, diámetros de círculos, ángulos, posiciones de orificios, plenitud de superficies, montaje de elementos, entre otros. La clasificación industrial. Por otro lado, la visión artificial también puede servir para asignar un objeto a su clase a la que pertenece mediante la extracción y procesado de sus características visuales, ya sea por dimensiones, por marca característica, por código de barras, por color, por área, por perfil o por reconocimiento de patrones, tal como había mencionado antes. Se utiliza más el de código de barras en los supermercados o en cualquier tienda de abarrotes. Nada más con deslizar un código de barras te reconoce qué código es y ya te dice qué producto existe o cuántos hay en ese establecimiento. La medicina. La medicina se usa para el procesamiento de las imágenes de microscopía, de radiografía, de angioplastía, ultrasonografía, de tomografía y resonancia magnética, que permite ofrecer diagnósticos más precisos sobre los pacientes. También existe para el campo militar, más que todo sería en la ubicación y detección de unidades enemigas o misiles teleguiados. Y existen los vehículos autónomos, que auxilian la tarea de conducir en situaciones específicas. En caso de la autonomía total, la navegación usa la visión computacional para obtener la localización, producir mapas contextuales y detectar obstáculos. Un ejemplo por el cual me basé para crear esas aplicaciones, no tanto crearlas, sino porque me interesó saber de ellas, fue de un software llamado SketchUp. Este software comúnmente lo utilizan los arquitectos o diseñadores de ingeniería civil para poder diseñar su propio espacio y a la vez darle un renderizado un poco más realista, ya sabes, para poder ver los detalles más mínimos posibles de la imagen. Existe esta librería y una librería en lenguaje de programación, creo que en Python y Java y en otros lenguajes, si no me equivoco. Permite reconocer bocetos dibujados a mano a través de las funciones a mano. En base a esa librería se creó este programa de diseño gráfico y modelado en 3 dimensiones basado en caras. Comúnmente se utiliza en el área de planificación urbana, diseño escénico, arquitectura, ingeniería civil, entre otros. Las características del software SketchUp su principal característica es poder realizar diseños en 3D de forma sencilla. El programa incluye entre sus recursos un video tutorial para aprender paso a paso cómo se puede diseñar y modelar el propio ambiente.
permite conceptualizar y modelar imágenes en 3D de edificios, coches, personas, cualquier objeto o artículo que imagine el diseñador o dibujante. Además de que el programa incluye una galería de objetos, texturas e imágenes listas para descargar. Lo importante para aplicar la visión computacional es la renderización que tiene este software llamado SketchUp. Primero hay que conocer qué es el concepto de renderización. La renderización es un anglicismo utilizado en jerga informática para referirse al proceso de generar una imagen visible e inteligible para el ser humano a partir de la información digital. Este término es utilizado en la computación gráfica por los creadores audiovisuales y en programas de diseños en 3D como Cinema 4D, 3ds Max, Maya, Blender, SolidWorks, FilmMaker, etc. Y su fin es permitir representar una idea ya sea en arquitectura, diseño, ingeniería, publicidad y mercadotecnia inmobiliaria, etc. SketchUp hace la geometría, pero existen programas para hacer una representación fotorrealista como Architea, V-Ray, 3D Render, etc. Bueno, y aquí podemos ver varias imágenes que primero se hace la renderización en escala de grises, como había mencionado con anterioridad, que primero se tiene que procesar la imagen para después crear la visión computacional. Se renderiza la imagen en escala de grises, se van checando cada píxel, cada fragmento, y luego después a la siguiente imagen se vuelve a crear de esos datos, se vuelve a hacer una escala más precisa porque ya tiene la escala de grises con anterioridad para llegar a una imagen más precisa, o sea, como podemos ver en el resultado abajo. Yo decidí crear una pequeña simulación de cómo funciona el renderizado de las imágenes para poder entender el concepto de procesamiento de imágenes y visión computacional. Como he mencionado antes, lo hice en MATLAB y esos son los procesos a seguir. Bueno, vamos a comentar aquí un ejemplo de cómo se renderiza una imagen, cómo se procesa una imagen. Es nada más una pequeña simulación, pero eso es lo que se basa el renderizado para poder crear una imagen, interpretar una imagen a través de una computadora, o mejor dicho, crear visión computacional. Aquí en la primera parte nada más vamos a mostrar la imagen original, que la imagen va a ser esta, ¿sí? Esta es la imagen real que yo cargué de mi propia computadora. Ahora, ¿qué va a pasar si la imagen la escalo a grises? Nada más. Por esa librería que te carga MATLAB automáticamente, la imagen en color, en cualquier color que exista, te la va a transformar a escala de grises. Y lo único que va a hacer es cambiarte los colores de blanco y negro. Como vimos en los métodos de captura, primero se procesó la imagen, se hizo una imagen binarizada, en este caso de escala de grises o blanco y negro. Después, ¿qué pasa si nosotros le metemos un umbral? Si recordamos en la imagen anterior, ¿cómo se podría decir? El umbral es una especie de color entre blanco, negro, que puede crear un gris con las imágenes binarizadas. Bueno, lo que pasaría con eso es la imagen, como podemos ver, ya no es escala de grises, sino es un color entre blanco y negro. Nada más se ven dos colores. Y como podemos ver, resulta de la siguiente forma. Ahora, ¿qué pasa si nosotros le metemos un umbral dinámico? Que en este caso ocurre el render. ¿Por qué es un umbral dinámico y otro es umbral estático? El de aquí arriba es un umbral estático, o sea que no le puedes mover. En cambio, el dinámico es dependiendo la imagen, dependiendo cuánto pesa la imagen, cuántos píxeles tiene la imagen, es el tiempo que se puede tardar en procesar, ¿sí?
Aquí podemos ver la escala del umbral, que en este caso le vamos a meter 0.6 y vamos a mostrar qué es lo que sucede. Aquí podemos ver que la figura 1 se está creando de poquito en poquito, te está mostrando la imagen, o sea, es el mismo proceso de umbrales, pero se va creando la imagen poquito a poquito, está recorriendo cada píxel para mostrarte la imagen. Eso ocurre con los renderizados. Los renderizados en realidad checan cada píxel, lo reacomodan para poder dar una interpretación de la imagen. Ahí lo que está haciendo es procesamiento y luego después del procesamiento, ya cuando termine, te muestra la imagen original. Vamos a esperar a que termine. Aquí, pues este ejemplo ya le hemos hecho anteriormente, que detecta los bordes. Si recordamos, estamos en el nivel medio. Ahora sí, primero estamos en el nivel bajo. Cuando estamos hablando de los tres tipos de procesamientos, el bajo, el intermedio y el alto. Primero estábamos en el procesamiento bajo, que fueron todas las que hicimos, las escalas de grises, el umbral dinámico, el umbral estático, todas esas. Ahora la imagen con bordes sería un procesamiento medio, que está reagrupando todos los datos de finales, todos los datos de nivel bajo, para después crear la imagen con bordes. Y si la mostramos, la imagen con bordes saldrá de la siguiente forma. Y tú dirás, ¿para qué me permite conocer esto con referencia a los renders? Te lo vuelvo a repetir, como lo había explicado antes, el render lo que hace primero es tomar una imagen en escala de grises, verificar cada píxel, reacomodarlo para hacerlo lo más realista posible a la imagen, y luego después de nuevo los vuelve a reacomodar, o sea, hace otra vez el recorrido para reinterpretar la imagen un poco más precisa. Eso es lo que hace el renderizado, y con ello se crea la imagen final. Como he explicado con anterioridad, el procesamiento de imágenes va mucho de la mano a la visión computacional. Y pues con esta interpretación sería todo por el momento. Muchas gracias por haber visto el video y hasta la próxima.